Isabel Allende, el amante japonés. Secretos. Al cabo de repetidas súplicas de Irina y vacilaciones propias, Alma aceptó encabezar el grupo de desapego, que se le ocurrió a Irina al darse cuenta de los angustiados que estaban los huéspedes del Art House, que se aferraban a sus posesiones, mientras aquellos que tenían menos vivían más contentos. Había visto a Alma desprenderse de tantas cosas que llegó a temer que tendría que prestarle su cepillo de dientes. Por eso pensó en ella para animar al grupo. La primera reunión iba a llevarse a cabo en la biblioteca. Se había inscrito 5, entre ellos Lenny Viol, que se presentaron puntualmente, pero Alma no llegó. La esperaron 15 minutos antes de que Irina fuera a llamarla. Encontró el apartamento vacío y una nota de Alma anunciando que se ausentaría durante unos días y pidiéndole que se hiciera cargo de Neko. El gato había estado enfermo y no podía quedarse solo. Estaba prohibido llevar animales a la vivienda de Irina y tuvo que meterlo de contrabando en una bolsa de mercado. Esa noche, Seth la llamó al celular para preguntar por su abuela, porque había pasado a verla a la hora de la cena. No la encontró y estaba preocupado. Pensó que Alma no se había repuesto completamente del episodio en el cine. Irina le dijo que estaba en otra de sus citas amorosas y se había olvidado del compromiso. Ella había pasado un mal rato con el grupo de desapego. Seth se había reunido con un cliente en el puerto de Oakland y en vista de que estaba cerca de Berkeley, invitó a Irina a comer sushi. Le pareció la comida más propicia para hablar del amante japonés. Ella estaba en la cama con Neko jugando a Elder Scrolls 5, su video favorito, pero se vistió y salió. El restaurante era un remanso de paz oriental, todo de madera clara, con compartimentos separados por tabiques de papel de arroz, iluminado con globos rojos, cuyo cálido esplendor invitaba a la calma. ¿A dónde crees que va Alma cuando desaparece?, le preguntó Seth después de pedir la comida. Ella le llenó de sake el pocillo de cerámica. Alma le había dicho que lo correcto en Japón era servir al compañero de mesa y esperar que alguien lo atienda a uno. A una hostería en Point Reyes, como a hora y cuarto de San Francisco. Son cabañas rústicas frente al agua, un sitio bastante retirado, con buen pescado y marisco, sauna, linda vista y habitaciones románticas. En esta época hace frío, pero cada pieza tiene chimenea. ¿Cómo sabes todo esto? Por los recibos de la tarjeta de crédito de Alma. Busqué la hostería en internet. Supongo que allí se encuentra con Ichimei. No pensarás ir a molestarla, Seth. ¿Cómo se te ocurre? Ella jamás me lo perdonaría, pero podría mandar a uno de mis investigadores a echar una mirada. No, claro que no. Pero admite que esto es inquietante, Irina. Mi abuela está débil, puede tener otro ataque como el del cine. Todavía es dueña de su vida, Seth. ¿Sabes algo más sobre los Fukuda? Sí, se me ocurrió preguntarle a mi papá y resulta que se acuerda de Ichimei. Larry Velasco tenía 12 años en 1970, cuando sus padres renovaron la casa de Sea Cliff y adquirieron el terreno vecino para ampliar el jardín, que ya era vasto y nunca se había recuperado por completo de la helada primaveral que lo destruyó cuando murió Isaac Velasco y del abandono posterior. Según Larry, un día llegó un hombre de rasgos asiáticos, con ropa de trabajo y una
cachucha de béisbol, que no quiso entrar en la casa con el pretexto de que tenía las botas embarradas. Era Ichimei Fukuda, dueño del vivero de flores y plantas que antes había tenido en sociedad con Isaac Velasco y ahora le pertenecía. Larry intuyó que su madre y ese hombre se conocían. Su padre dijo a Fukuda que él ignoraba lo más elemental sobre los jardines y sería Alma quien tomara las decisiones, lo que al chico le extrañó, porque Nathaniel dirigía la Fundación Velasco y al menos en teoría sabía mucho de jardines. Dado el tamaño de la propiedad y los planes grandiosos de Alma, el proyecto tardó varios meses en completarse. Ichimei midió el terreno, examinó la calidad del suelo, la temperatura y la dirección del viento, trazó rayas y números en un bloc de dibujo, seguido de cerca por Larry intrigado. Poco después llegó con un equipo de 6 trabajadores, todos de su raza, y el primer camión de materiales. Ichimei era un hombre tranquilo y de gestos mesurados, observaba cuidadosamente, nunca parecía apresurado, hablaba poco y cuando lo hacía su voz era tan baja que Larry debía acercarse para escucharlo. Rara vez iniciaba la conversación o respondía a preguntas sobre sí mismo, pero como notó su interés, le hablaba de la naturaleza. Mi papá me dijo algo muy curioso, Irina. Me aseguró que Ichimei tiene aura, agregó Seth. ¿Qué? ¿Aura? Un halo invisible. Es un círculo de luz tras la cabeza, como los que tienen los santos en las pinturas religiosas. El de Ichimei es visible. Mi papá me dijo que no siempre se le podía ver, solo a veces dependiendo de la luz. Estás bromeando, Seth. Mi papá no bromea, Irina. Ah, otra cosa. El hombre debe de ser una especie de fakir, porque controla el pulso y su temperatura. Puede calentar una mano como si ardiera de fiebre y congelar la otra. Ichimei se lo demostró a mi papá varias veces. ¿Eso te dijo Larry o lo estás inventando? Te prometo que me lo dijo. Mi padre es escéptico, Irina. No cree en nada que no pueda comprobar por sí mismo. Ichimei Fukuda terminó el proyecto y agregó como obsequio un pequeño jardín japonés que diseñó para Alma y después delegó en los otros jardineros. Larry lo veía solamente cuando aparecía cada temporada a supervisar. Se fijó en que nunca conversaba con Nathaniel, solo con Alma, con quien mantenía una relación formal al menos delante de él. Ichimei llegaba a la puerta de servicio con un ramo de flores, se quitaba los zapatos y entraba saludando con una breve inclinación. Alma siempre lo estaba esperando en la cocina y respondía el saludo de igual manera. Ella colocaba las flores en un jarrón, él aceptaba una taza de té y durante un rato compartían ese lento y silencioso ritual, una pausa en las vidas de ambos. Al cabo de un par de años, cuando Ichimei dejó de ir por Sea Cliff, su madre le explicó a Larry que se había ido de viaje a Japón. ¿Serían amantes en esa época, Seth? Le preguntó Irina. No puedo preguntarle eso a mi padre, Irina. Además, no lo sabría. No sabemos casi nada de nuestros propios padres, pero vamos a suponer que eran amantes en 1955. Como le dijo mi abuela a Lenny Viol, se separaron cuando Alma se casó con Nathaniel. Se reencontraron en 1962 y desde entonces están juntos. ¿Por qué en 1962? Le preguntó Irina. Estoy suponiendo, Irina, no tengo certeza. Ese año murió mi bisabuelo Isaac. Le narró los 2 funerales de Isaac Velasco
y cómo en ese momento se enteró la familia del bien que había hecho el patriarca a lo largo de su vida, de la gente que defendió gratis como abogado, del dinero que regaló o prestó a quienes pasaban apuros, de los niños ajenos que educó y las causas nobles que apoyó. Seth había descubierto que los Fukuda le debían muchos favores a Isaac Velasco, lo respetaban y querían, y dedujo que sin duda debieron de haber asistido a uno de los funerales. Según la leyenda familiar, poco antes de la muerte de Isaac, los Fukuda retiraron una espada antigua que había enterrado en Sea Cliff. Todavía estaba la placa en el jardín que hizo colocar Isaac para marcar el sitio. Lo más probable era que Alma e Ichimei se hubiesen reencontrado en ese momento. De 1955 a 2013 son 50 y tantos años, más o menos, lo que Alma le dijo a Lenny, calculó Irina. Si mi abuelo Nathaniel sospechaba que su mujer tenía un amante, fingió ignorarlo. En mi familia, las apariencias importan más que la verdad. A ti también, ¿no? Yo soy la oveja negra. Con decirte que estoy enamorado de una chica pálida como un vampiro de Moldavia. Los vampiros son de Transilvania, Seth. 3 de marzo de 2004. En estos días me he acordado mucho de don Isaac Velasco, porque mi hijo Mike cumplió 40 años y decidí entregarle la katana de los Fukuda. A él le corresponde el deber de cuidarla. Tu tío Isaac me llamó un día a comienzos de 1962 para decirme que tal vez había llegado el momento de retirar la espada, que llevaba 20 años enterrada en el jardín de Sea Cliff. Seguramente ya sospechaba que estaba muy enfermo y se acercaba a su fin. Fuimos todos los que quedábamos en nuestra familia, mi madre, mi hermana y yo. Nos acompañó Kemi Morita, la líder espiritual de Omoto. El día de la ceremonia en el jardín, tú estabas de viaje con tu marido. Tal vez tu tío escogió justamente esa fecha para evitar que tú y yo nos encontráramos. ¿Qué sabía él de lo nuestro? Supongo que muy poco, pero era muy astuto. Ichi. Mientras Irina acompañaba el sushi con té verde, Seth bebió más sake caliente del que podía aguantar. El contenido del pocillo desaparecía de un sorbo e Irina distraía con la conversación. Volvía a llenárselo. Ninguno de los dos se dio cuenta cuando el camarero, vestido de kimono azul, con una badana en el frente, les llevó otra botella a la hora del postre, helados de caramelo. Irina notó la expresión beoda y suplicante de Seth, señal de que había llegado el momento de despedirse, antes de que la situación se pusiera incómoda, pero no podía abandonarlo en el estado en que se hallaba. El camarero se ofreció para llamar a un taxi, pero él lo rechazó. Salió a tropezones apoyado en Irina, y afuera el aire frío avivó el efecto del sake. Me parece que no debo conducir. ¿Puedo pasar la noche contigo?, balbuceó con la lengua enredada. ¿Qué harás con la moto? Aquí te la pueden robar. Al carajo con la moto. Se fueron caminando 10 cuadras hasta la pieza de Irina, lo que les tomó casi una hora, porque Seth iba con paso de cangrejo. Ella había vivido en lugares peores, pero en compañía de Seth se avergonzó de ese caserón destartalado y sucio. Compartía su vivienda con 14 inquilinos hacinados en cuartos hechos con divisiones de madera aglomerada, algunos sin ventana o ventilación. Era uno de los inmuebles regulados de Berkeley, que los dueños no se molestaban en mantener porque no podían subir la renta. De la pintura exterior quedaban manchones,
Las persianas se habían desprendido de los goznes y en el patio se acumulaban objetos inservibles, neumáticos rotos, pedazos de bicicletas, una taza de excusado color aguacate que llevaba allí 15 años. Por dentro olía a una mezcla de incienso de pachulí y sopa rancia de coliflor. Nadie limpiaba los pasillos ni los baños comunes. Irina se duchaba en la house. ¿Por qué vives en esta posilga?, le preguntó Seth escandalizado. Porque es barata. Entonces eres mucho más pobre de lo que yo me imaginaba, Irina. No sé qué te imaginabas, Seth. Casi todo el mundo es más pobre que los Velasco. Lo ayudó a quitarse los zapatos y lo empujó sobre el colchón del suelo, que servía de cama. Las sábanas estaban limpias, como todo en esa habitación, porque sus abuelos le habían enseñado a Irina que la pobreza no es excusa para la mugre. ¿Qué es eso?, preguntó Seth, señalando una campanilla en la pared, atada con un cordel que pasaba por un hueco hacia el cuarto vecino. Nada, no te preocupes. ¿Cómo nada? ¿Quién vive al otro lado? Tim, mi amigo de la cafetería, mi socio del negocio de bañar perros. A veces tengo pesadillas y si empiezo a gritar, él tira del cordel, suena la campanilla y me despierto. Es un acuerdo que tenemos. ¿Sufres pesadilla, Irina? Claro. ¿Tú no? No. Pero tengo sueños eróticos, eso sí. ¿Quieres que te cuente uno? Duérmete, Seth. En menos de 2 minutos, Seth le había obedecido. Irina dio su medicamento a Neko, se lavó con la jarra de agua y la palangana que tenía en un rincón. Se quitó los vaqueros y la blusa. Se puso una gastada camiseta y se acurrucó pegada a la pared, separada de Seth por el gato. Le costó mucho dormirse pendiente de la presencia del hombre a su lado, de los ruidos de la casa y del tufo a coliflor. El único ventanuco al mundo exterior quedaba tan alto que solo se vislumbraba un pequeño cuadrilátero de cielo. A veces la luna pasaba a saludar brevemente, antes de seguir su curso, pero esa no era una de esas benditas noches. Irina despertó con la poca luz de la mañana que entraba en su pieza y comprobó que Seth ya no estaba. Era las 9 y ella debería haber salido hacía 1:30 para ir a trabajar. Le dolía la cabeza y todos los huesos, como si la resaca del sake se le hubiera contagiado por osmosis.